Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, el capítulo 6, vamos a leer del verso 1 al 11. Estamos allí. Bueno, vamos a leer entonces todos juntitos. Dice así: ¿Osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Si pues tenéis juicios sobre cosas de esta vida, ¿ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? Para avergonzaros lo digo, pues que no hay entre vosotros sabio ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. Así que por cierto es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Amén. Gloria a Dios. Siéntense, por favor, pónganse cómodos y disfruten el clima. Amén. Bueno, le damos la bienvenida una vez más a cada uno de ustedes. Gracias a Dios por su presencia, y les agradecemos también el apoyo que hacen en esta mañana a este lugar, ¿sí? Con su presencia venimos a hacerle culto al Señor. Y bueno, gracias también por sus ofrendas, por todos sus aportes que se hacen para esta obra. Amén, amén. El Señor todo lo ve, ¿cierto? Amén. Y el Señor también es el que nos paga. El Señor le dijo a través del ángel a Cornelio, ¿cierto? Dios ha visto tus ofrendas. Todas tus ofrendas están delante del Señor. Todo lo que uno hace para el Señor, a Dios no se le olvida. Amén. Amén. Y seguramente que de Él vamos a recibir recompensa. Nosotros humanamente no podemos pagar, pero el Señor sí que sabe pagar, ¿cierto? Amén. Entonces le damos gracias a Dios por ello. Bien, y vamos a meditar en la palabra en este día, esta mañana, un poquito calurosa, ¿cierto? Así que bueno, vamos a avanzar. Bien, aquí Pablo está teniendo un pleito. De hecho, al parecer, gran parte de la primera carta a los Corintios es un pleito mismo, es una exhortación. Al parecer, los hermanos allá en Corinto estaban un poco, por no decir bastante, desatinados, ¿cierto? Pues habían ciertos pleitos muy delicados. Por ejemplo, en el capítulo 5 vemos que inclusive había fornicación que ni siquiera entre los gentiles se oye, ¿cierto? O por allá también vemos el asunto de la mesa del Señor, que hasta se emborrachaban, dice la Biblia, en la mesa del Señor. Parta las condiciones en las que estaba la iglesia, ¿cierto? Y cabe resaltar, hermanos, que una cosa es ser maduro espiritual y otra cosa es tener dones. Porque a veces confundimos el tener dones con la madurez espiritual. Una persona puede tener muchos dones y ser una persona inmadura espiritualmente. Y eso le pasaba a la iglesia aquí en Corinto, porque Pablo mismo les dice, ha sido enriquecidos en todo. Es decir, a ustedes no les falta nada en cuanto a dones y en cuanto a platica, porque esta región de Acaya al parecer era
próspera, ¿sí? Y con todo y eso, mire que hasta el mismo Pablo les dice que cuando estuve entre ustedes no les recibí, ¿cierto? No les recibí nada y no hice uso de mi derecho. ¿Y por qué? Porque tampoco tenían esa madurez para dar, ¿sí? Pablo dice, cuando estuve entre ustedes, estas manos me sirvieron en cuanto a lo que a mí se refiere y a los que estaban conmigo. Entonces la iglesia en Corinto tenía un problema de madurez bastante complicado, aunque tenían dones, ¿sí? Y uno a veces dice, es que el todo es hablar en lenguas. Bueno, los hermanos en Corinto hablaban en lenguas. Y no estoy con esto por debajeando el don del hablar en lenguas. Yo creo que cada don tiene un uso especial si se sabe utilizar. Amén. Y si se usa según el propósito de Dios. Pero los hermanos tenían muchos dones y estaban desatinados. Eran hermanos de dones. Hermanos de dones, pero estaban desatinados, ¿sí? Entonces mire que Pablo escribe acá porque habían pleitos entre ellos y un hermanito demandaba al otro hermanito allá en la comisaría, ¿sí? Entonces allá estaban pues los hermanitos pleiteando ante los incrédulos. Y Pablo les dice, mira, a ustedes no les da vergüenza, hombre, eso. Se supone que ustedes van a juzgar el mundo. Y él empieza aquí dándole una perspectiva a la iglesia en Corinto de su llamado y de el llamado que Dios ha hecho a la iglesia, porque a veces nosotros, hermanos, estamos en la iglesia, pero a veces estamos lejos de entender a qué nos ha llamado el Señor. Por eso hoy día se oye mucho un evangelio terrenal, un evangelio donde no se predica lo que nosotros esperamos, ¿cierto? Porque nuestra herencia no está en esta vida. Y aunque bien que nosotros en esta vida gozamos de algunas bendiciones, y de muchas diría yo, nuestra herencia no ha de manifestarse plenamente en esta vida. Por eso nuestro evangelio no puede ser enfatizado sobre esta vida, como muchos mensajes que oímos hoy día, ¿cierto? Se oye un mensaje para aquel que quiere oír una prosperidad terrenal según su propio apetito. Pero Dios no ve así. Dios ve más allá. Y lo que Pablo dice a la iglesia en Corinto es, ustedes van a juzgar el mundo. ¿Y esto qué quiere decir? Quiere decir que la iglesia va a gobernar el mundo. ¿Sí? La iglesia está llamada a gobernar las naciones. Pero hermanos, eso sucederá cuando Cristo regrese. La Biblia dice que con los fuertes repartirá despojos. Porque recordemos que Cristo viene en medio de una batalla. Ya lo hemos enseñado y lo hemos dicho, ¿cierto? De hecho, el regreso de Cristo mismo es conocido como la batalla del Armagedón, ¿sí? Donde en un valle muy grande que hay allá en Israel se va a batallar. ¿Quién va a batallar? Cristo. ¿Contra quién? Contra las naciones que vienen encabezadas ¿por quién? Por la bestia, ¿cierto? Y allí se va a formar una batalla. Y en esa batalla pues sabemos que la bestia va a resultar derrotada y todas las naciones junto con ella. Y Cristo toma posesión de las naciones de la tierra y va a repartir el reino ¿con quiénes? Con los fieles, con los fuertes. La Biblia dice que con los fuertes repartirá despojos. Así que Pablo le dice a la iglesia, mira, ustedes van a gobernar el mundo. Y no pueden gobernar un pleito porque allá están los hermanos en la comisaría demandando al otro porque no le pagó. ¿Sí? Pablo les dice, mira, ¿por qué no? O sea, ya es un problema que tengan pleitos, dice entonces el apóstol, ¿cierto? O sea, el hecho de tener pleitos ya es un problema. Pero a eso le suma un problema llevando sus cosas ante los incrédulos. ¿Cómo creen entonces o cuál es su testimonio? Les dice Pablo.
sea, no solamente tienen pleito entre ustedes, sino que van y los exponen ante los de afuera, porque iban ante el intendente o ante la comisaría del pueblo, del barrio, de la ciudad, decir, mira, es que el hermanito este me robó. Ay, esos no son cristianos de allá de la iglesia. Y se roban entre ustedes. ¿Sí? Entonces, eso es lo que dice entonces el apóstol, ¿cierto? Ahora, también dice Pablo, ¿o no saben ustedes que han de gobernar a los ángeles? Mire, más tremendo, o sea, todavía sube más el nivel del conocimiento del llamado. Porque no solamente nuestro gobierno es terrenal, sino también supraterrenal, es decir, universal, celestial. Lo que dice Pablo es, o sea, ustedes no solamente van a gobernar el mundo, ustedes también van a gobernar los ángeles. Yo no sé si nosotros podemos dimensionar ese llamado, porque es una cuestión bastante compleja, ¿cierto? Saber que nosotros, siendo tan pequeños, humanos, mortales, tan insignificantes en el universo, vamos a gobernar potencias celestiales. Y también abro un paréntesis porque cabe resaltar que la administración es muy importante. Por eso, mire, Dios está formando en nosotros un carácter. Y para Dios eso es importante, porque nosotros somos reyes y sacerdotes, dice la Biblia. No es que yo soy albañil, no. Eres rey, sacerdote si estás en Cristo, dice la Biblia. No es que yo soy comerciante, no. A los ojos de Dios no eres eso. Que con eso te ganas unos pesitos en esta vida, sí. Pero tu profesión es rey y sacerdote. Entonces, para un rey sacerdote es muy importante la administración. Por eso el Señor nos confía cosas. ¿Para qué? Para enseñarnos a administrar. Porque imagínense un rey que no sabe administrar. Ahí es donde las cosas se forman complicadas, ¿cierto? Entonces, Dios está formando esa parte de nosotros, nuestro carácter, para poder entregarnos el reino. Pero Dios no le va a entregar el reino a un mal administrador. Por eso mire que nosotros como iglesia todavía nos falta trecho. Y todavía nos falta camino. Y por eso inclusive yo les he dicho que el reino, y por eso mismo el milenio, porque es que el milenio no es la plenitud del reino de Dios. El milenio es una pequeña fracción de la expresión del gobierno de Dios sobre la tierra. Y ese reino del milenio no lo va a tomar toda la iglesia, lo va a tomar una pequeña fracción de la iglesia. ¿Por qué? Porque esa pequeña fracción de la iglesia ya está preparada, la demás no. Mire, para que se manifieste el reino de Dios completamente, todavía por lo menos, si Cristo viniera hoy, faltarían 1000 años de preparación para el resto de la iglesia. ¿Y qué es lo que Dios busca? Que aprendamos a tener un carácter administrativo en justicia. Porque si no, nosotros vamos a volver un zaperuco, lo que nos den, ¿cierto? O sea, tenemos que saber administrar las cosas de Dios. Y entonces Pablo tiene ese conflicto con la iglesia. Le dice, mira, ustedes ya tienen un problema entre ustedes, pero ustedes sí saben que van a gobernar a los ángeles, les dijo. Y la Biblia dice que nosotros estamos sentados juntamente con Cristo en los lugares celestiales. Yo no sé si podamos dimensionarlo, porque son cuestiones bastante complejas de visualizar a veces en su plenitud. Pero dice la Biblia que estamos sentados juntamente con Cristo en lugares celestiales, sobre todo principado y sobre todo poder. La Biblia dice que a Él están sujetos tronos, autoridades y ángeles. Y si nosotros estamos sentados con Él, pues a nosotros también se nos ha de sujetar los tronos, las autoridades y los ángeles. Porque es que mire que hay diversas potencias en los cielos. A veces nosotros decimos, no, en el cielo es por allá un lugar donde hay ángeles y está Dios. Y nosotros estamos aquí. Pero la Biblia muestra muchas más cosas en el universo, ¿cierto? Como tronos. La Biblia muestra ancianos. La Biblia muestra ángeles en sus órdenes, como son los arcángeles, serafines, querubines. También la Biblia nos habla de potestades. En fin, lo que dice la palabra es que Cristo está sobre todas esas potencias. Y que los que están unidos a Cristo, por consecuencia, quedan también sobre esas potencias. Me hago entender, eso es como el padre que es
millonario, pues el hijo por consecuencia le corresponde esa fortuna, ¿cierto? Porque es el hijo y por ley, bueno, aunque eso puede diferir dentro de las leyes humanas, pero por ley el hijo es dueño de lo que el padre tiene, ¿cierto? Entonces al Señor constituirnos hijos, nos hace también herederos de todo lo que Él heredó. Y Él heredó todo ese poderío. Entonces el llamado de Cristo a la iglesia es un llamado muy, muy grande. Y aún así yo creo que la palabra se queda pequeña. Que es como una paradoja. Porque es un reino vasto, infinito. Y Pablo le dice a la iglesia, mira, pongan entonces sus ojos ahí en ese llamado, ¿sí? Y traten de sufrir los agravios entre ustedes. Traten de sobrellevar la ofensa, porque en el verso 9 dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis. Entonces mire que aquí está hablando del reino, ¿cierto? Él aquí en el capítulo 6 nos viene hablando del reino. Y que no es solamente un reino terrenal, sino un reino también universal, ¿cierto? Universal, porque le plació a Dios. Mire, Dios es Dios. Y Él hace lo que Él quiere. Yo creo que no hay nada más insensato que uno decirle a Dios, ¿por qué haces esto? ¿Cierto? Y Dios mismo se lo dijo a Job, porque Dios le pregunta a Job, Job, ¿usted cree que es cosa sensata discutir con el Altísimo? Efectivamente no lo es, ¿cierto? Porque Él es Dios y Dios hará lo que Él quiera porque Él es Dios. Amén. ¿Sí? Y Él en su beneplácito eligió a la humanidad para darle ese gobierno. Un gobierno que añoró grandemente el mismísimo Satanás. Y yo les he dicho a ustedes, nosotros oímos del diablo y todo, pero yo creo que no comprendemos plenamente el poderío de esta criatura. ¿Sí? Debe ser una criatura muy poderosa. Y yo me imagino cuando Dios lo creó, parta de lo que dice la Biblia, eras el sello de la perfección. Es decir, si la perfección tiene un sello, ese era Él. ¿Sí? Cosa hermosa, gloriosa. Pero no, fue a usted y a mí así, narizoncito, negrito, feíto, como seamos, ¿cierto? Fue a nosotros quien Dios nos eligió. Ah, pues usted tan flaco y tan feo, sí. Y seguramente, sí, Satanás fue una criatura grande y poderosa, pero la Biblia decía, tú decías en tu corazón, subiré al cielo, junto a las estrellas de Dios. A los lados del norte pondré mi trono, y allí seré semejante al Altísimo, mas tú derribado eres por tierra a los lados del Seol. Pero usted le dice el Señor, al que venciere, se sentará conmigo en mi trono, así como yo he vencido. Entonces, mire, todo lo que hay en el universo, todo es para el deleite suyo. Amén. ¿Ah? Amén. Entonces, esto es una cuestión muy grande, muy grande. No sé si nosotros, vuelvo y digo, lo dimensionamos. Mire, los científicos observan el cielo porque yo no sé, yo le pregunto a las personas si les pasa lo mismo, pero a mí me pasa. Yo miro el cielo y yo me quedo como mirando las estrellas y dentro de mí hay un deseo de ir a ellas. Y yo le pregunto a las personas, ¿a usted le pasa lo mismo? Hay gente que me dice no, ¿sí? Pero yo creo que la humanidad tiene ese deseo. Es algo como natural que está ahí. ¿Y por qué? Porque Dios creó al hombre para estar sobre las estrellas, para gobernarlas, ¿sí? O sea, el pecado nos redujo a la situación en la que vivimos, pero Cristo nos eleva nuevamente. Y esa es la herencia de nosotros. Mire, entonces los científicos ven el universo y ellos pueden ver hasta cierto punto, ¿cierto? Por eso se habla del universo observable, porque hay muchas especulaciones de ahí para allá, que si hay universos paralelos o que si hay muchos universos. En fin, cosas que no son más que teorías, porque las herramientas que la humanidad tiene hoy día
le dejan ver hasta cierta distancia y con todo es muy lejos lo que se puede ver, ¿sí? Miles de años luz y millones de estrellas. Mire, nosotros vivimos en una galaxia que se llama la Vía Láctea, ¿sí? La Vía Láctea. Y en esa Vía Láctea dicen los científicos que se pueden calcular entre 200.000 a 300.000 millones de estrellas, como la nuestra. Recordemos que nosotros tenemos una estrella aquí, que es la que nos alumbra y nos está generando este calorcito tan rico hoy, ¿sí? Amén, amén. Bien, esa estrella nos alumbra, y eso que está allá a 150 millones de kilómetros. Alguien puede decir, está lejos, y mire cómo calienta, ¿qué tal que estuviera más cerquita? Oh, ya está bien, señora, así está bien de lejitos. Bien, dicen los científicos que al menos 200 a 300.000 millones de estrellas, y todavía muchas más grandes que esas, están en esta galaxia donde nosotros vivimos. Ahora, esa galaxia donde nosotros vivimos con todas esas estrellas es una sola galaxia entre millones de millones que han observado, cada una con sus millones de estrellas, ¿sí? Y sin contar que las estrellas normalmente tienen varios planetas girando alrededor de ellas. ¿Cuántos planetas hay? Por eso alguien dijo que literalmente hay más estrellas en el cielo que granos de arena en los mares. ¿Sabe qué dice la Biblia? Que eso es suyo. O sea, dimensionamos el reino. Por eso uno a veces se queja porque aquí sufren en esta vida, pero hombre, esta vida no son sino unos cuantos añitos. Y si nos toca ser los peores mendigos de este mundo, pero con la promesa de que tenemos ese reino para siempre, hombre, pues Amén. Lo vivimos, ¿cierto? Porque ya tenemos un hecho real. O sea, lo insensato es cambiar esa gloria por momentos de placeres en esta vida. Eso sí es lo insensato. Entonces uno dice, wow, eso es así. Sí, Pablo dice, mira, ustedes son herederos del mundo. El mundo les pertenece. Y esa palabra mundo viene del griego cosmos, ¿cierto? O sea, todo es suyo. Ustedes, todas las cosas son suyas. A los mismos Corintios les dice, yo no sé ustedes por qué pelean, si todas las cosas son suyas y ustedes son de Cristo. Y Cristo es de Dios. ¿Sí ven el orden? Ahora, cuando nosotros tenemos estas promesas vivificadas en nuestro corazón, nosotros vivimos felices. Porque mire, en este mundo las economías fluctúan. Hoy uno puede estar próspero y con unos pesitos en el bolsillo y mañana le puede llegar la mala, ¿cierto? Y así hemos vivido muchas veces. El día de mañana no hasta sin con qué comer. En estos días un hermano me contaba y me decía, hermano, pasé 3 días sin comer nada, que no tenía nada, ¿sí? Claro, el hermano está en otro país, pero él me contaba la experiencia de cómo él se vio en esa situación y bueno, después me contó su testimonio que Dios lo estaba probando. Pero mire que así es la vida en este mundo. Por eso también dice la Biblia que no confiemos en la riqueza, porque ya son efímeras. Uno a veces se siente tranquilo porque tiene dinero, pero el dinero se puede en cualquier momento hacer humo. Total. Amén. ¿Sí? Miren a Job como de un día para otro queda en la ruina. ¿Sí? Entonces, nada en este mundo es cierto. O sea, nada en este mundo es firme. Por eso nuestra confianza y nuestro apoyo debe estar puesto ¿en dónde? En Dios, en Cristo. En su promesa, ¿cierto? Amén, amén. Ahora, lo que la Biblia dice es que este reino es inconmovible. Porque a mí me podrían, viviendo en el mundo de las ilusiones, ¿cierto? A mí me podrían nombrar presidente de Argentina. Bueno, de Argentina tal vez no, porque no soy argentino, pero tal vez de Colombia. Ejemplo. Con todo y eso, ese reino me duraría hasta que yo me muera. Es más, no hasta que me muera, porque son cada 4 años en Colombia, ¿sí? Entonces, y ya, a los lugares donde hay ciertas monarquías, pues hasta que se muera, ¿cierto? Y el reino que Cristo nos ofrece es eterno. Amén. Nunca dejaremos de ser reyes. Mire, meditemos en esto porque yo quiero que ensanchemos nuestro entendimiento para percibir la grandeza de la promesa de Dios.
Porque es que Dios va más allá de lo que nosotros entendemos, dice la Biblia. La Biblia dice que Él nos puede dar más de lo que nosotros pedimos y entendemos, ¿cierto? Entonces, imaginémonos qué cosa buena hay en este mundo, qué cosa exquisita. Mire, yo trabajé varios años en eventos, yo grababa y trabajaba en sonido, ¿sí? Armábamos pues eventos de sonido y también producíamos video en hoteles muy prestigiosos de la ciudad, y uno veía comidas tan deliciosas, ¿cierto? Bueno, muchas veces me tocó solo verlas, pero uno veía y uno decía, wow, esta gente come rico, ¿eso qué será? ¿Sí? Y uno dice que cuánta cosa rica habrá en este mundo. Estos días veía un documental del chef del presidente de Corea del Norte, que él tiene avión privado, tiene el chef, para ir a la mañana a Tokio por el caviar y bueno, para ir después a Francia, para prepararle la comidita al presidente, ¿sí? Ahora, mire que los que gobiernan este mundo, lo mejor de la tierra es para ellos, ¿cierto? Uno, gracias al Señor por el alimento, pero hay cosas que uno nunca ha llevado al paladar, Amén. ¿cierto? ¿Verdad? Que uno dice, wow. Pero Isaías dice, comeréis las riquezas de las naciones y con su gloria seréis sublimes. Ahora, si en este mundo hay cosas que nosotros inclusive no conocemos, imaginémonos otros mundos, porque ya hablamos a grueso modo del universo que se puede ver, entre comillas, porque no vemos nada, ¿cierto? Sí, porque dice que sí, pero son ondas de luz y eso se examina a través de ondas de luz, pero nunca un pie humano ha pisado otro planeta y mira realmente qué hay ahí, sí. Aunque se está próximo a ir a Marte, pero aún con eso estamos muy lejos de llegar a esos otros planetas tan distantes. Ahora, más allá de lo que se ve, porque inclusive la Biblia nos muestra que lo que se ve está sujeto a aniquilación. Lo que no se ve, que es tan glorioso. La Biblia dice que el Señor nos va a vestir con esplendidez. Nos va a vestir con esplendidez. Porque Él dijo, miren a la hierba del campo, los lirios, cómo Dios los viste, sabiendo que hoy son y mañana son echados al fuego. ¿Cuánto más no los va a vestir a ustedes, hombres de poca fe? Dice el Señor, ¿cierto? Y también dice Isaías que cualquiera que nos viere. ¿Por qué? Vuelvo y les digo, porque el universo está lleno de vida. Dios no es un Dios pobre. Metámonos al mar, ¿cierto? Allá en esos documentales de History Channel o de Nat Geo y miremos los mares. ¡Cuánta riqueza! Dios no crea 2 o 3 cositas. Pongamos estas 2 aquí para que no se vea tan solito este mar. Y aquí ponemos una ballenita y un tiburoncito. No. Dios crea por miles y millones, ¿cierto? Y millones. Las aves del cielo son millones. Dios no es pobre. Y asimismo Dios ha creado todo en el universo, en abundancia. Dios es abundante. Por eso el universo también está lleno de vida. Por ejemplo, la Biblia dice que los ángeles se cuentan por millares de millares. Amén. O sea, inclusive contarlos no es posible. Pero la Biblia dice que Él los llama a todos por su nombre. Miren que ya no se le olvida el nombre de ninguno. Uno a veces tiene 2 hijos. Y uno, Helen, ¿usted cómo se llama? Con 2 hijos. Ah. Bueno, la Biblia dice que Él llama a todos por su nombre. Mire que el Señor es un Padre de muy buena memoria, ¿cierto? Así que no se ha olvidado de nuestro problema ni de nuestra necesidad. Recordemos eso. Amén. Amén. Bueno,
Y por eso dice Isaías, y cualquiera que los vaya a ver a ustedes. Vuelvo y les digo, porque el universo es un sitio vasto. A nosotros no nos va a alcanzar la eternidad para conocer toda la obra de Dios. ¿Seguro? O sea, déjenme darle un cálculo matemático un poco loco. ¿Sí? Pero si en el universo que Dios va a restablecer hubiesen 1.000 millones de planetas y usted fuera un día a uno, se tardaría 1.000 millones de días en volver al primero que visitó. Quiere decir que cuando vuelva a ese ya será un mundo totalmente diferente, porque la vida cambia, ¿cierto? Entonces, aún la eternidad no nos alcanzaría para conocer toda la gloria de Dios. Por eso, en ese sentido, Dios es imposible conocerlo completamente. O sea, nosotros conocemos sus cualidades, su amor, su misericordia, su favor, pero comprender su gloria en plenitud es imposible, porque Él es infinito. Ahora, y le estoy poniendo un número a su creación, pero su creación realmente no creo tal vez que haya una criatura que conozca el número de la totalidad de su creación. Es incontable. ¿Sí? Eso el Señor se lo ha dado a usted. Por eso yo siempre he dicho, si a uno no le basta lo que Dios le ha dado, Dios no tiene nada más que darnos, porque todo lo que Él tiene ya nos lo dio. Amén. Amén. Entonces mire su reino cómo se extiende más allá de nuestro entendimiento. Y entonces Isaías dice que cualquiera que nos viere, porque nosotros podemos por allá andar en un planeta quién sabe en dónde. Miren, nosotros tenemos un lugar de morada, una ciudad, una capital. Esa capital se llama Sión, la ciudad del gran rey. Es nuestra ciudad. Uno puede decir, no, mira, yo soy de Colombia, yo soy de Cartaguito, allá el pueblo donde nacen muchos y se crían pocos. Pero no, realmente nosotros ahorita nacimos de nuevo y tenemos una ciudad, la ciudad del gran rey. Tenemos una nacionalidad, porque eso es muy importante. La nacionalidad. Mire que nosotros los que no somos de aquí de Argentina, tuvimos que vivir un proceso para ser reconocidos como, ¿cierto?, como ciudadanos de aquí. Con todo y eso no somos plenamente ciudadanos. Vengo la mano María. Ya casi. Entonces, si uno va a Estados Unidos y lo para ya la policía, ¿cierto? Y le dice, a ver, su DNI o su cédula, no tengo. ¿No tiene? De una le echan mano y va para la cárcel. ¿Usted ya dónde es? No, yo soy de Colombia, para allá lo mandan otra vez, ¿cierto? Porque no tiene nacionalidad, documento que certifique. Cristo nos dio a nosotros la certificación de una nacionalidad especial. Amén. 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 La que gobierna todas las cosas. Estaremos allí, dice, con Él, en esa santa ciudad. Y a esa ciudad van a venir de todo el universo. La Biblia dice que vendrán las naciones que hayan sido salvas, vendrán a traer su gloria y su riqueza a ella. Aunque dicen nada inmundo entrará en ella. Pero los que son de Cristo, sus hijos que Él ha redimido, estarán con Él en la ciudad. Y dice que esta gente tendrá un sello en su frente. ¿Sí? Y por eso dice Isaías, cualquiera que los viere, a donde usted esté, en qué parte del universo esté usted. Isaías dice, cualquiera que a usted le viere, reconocerá que usted es linaje bendito de Jehová. ¿Sí? O sea, reconocerá que ese personaje que tiene al frente no es cualquier personaje. Es un personaje hijo del gran rey. Es un príncipe. ¿Sí? Y sobre él reposa el espíritu del Creador. El espíritu omnipotente que todo lo ve. Y te temerán. Podemos ver la grandeza del llamado, la grandeza del reino. Nosotros no podemos comprar eso. Y eso no se compra con dinero. Y nadie tiene dinero para comprar eso. Eso solamente lo pudo hacer el favor del Señor. ¿Sí?
Y podemos quedarnos todo el día hablando de la grandeza del reino que se nos ha dado, porque la Biblia dice que ya nos ha sido dado. ¿Por qué? Porque la promesa es fiel. O sea, Dios no es como un niño que dice, mira, te regalé este juguetito, pero al rato dice, no, dame lo que ya no. Así es Helen. Y llega la madre llorando, es que ya me lo regaló esta mañana, no, que ya no. Ay, sí. Y yo le digo, cuando le regale algo, no le reciba nada más bien. Dios no es así, ¿cierto? No. Si Dios te da algo, Dios no te lo quita. Amén, amén. Irrevocables son los dones y el llamado, dice la Biblia. Él nos ha dado una promesa que es firme. Por eso Él dijo, no tengan miedo, manada pequeña, porque a su Padre le ha placido darles el reino. Y no es el reino de este mundo, ni el reino de los Estados Unidos, con todo y eso que a nuestros ojos es glorioso, ¿cierto? Pero el reino de Dios va más allá. Amén. Mucho más allá. Gloria a Dios. Prometido a cada uno de nosotros. Bien, los hermanos allá en Corinto no habían visto esto como con mucha claridad. Y seguían allá pues agarrados de los pelos. Y Pablo los exhorta, pero les dice, mira, no erréis, ni los injustos. Y empieza a darnos una lista. Ahora, teniendo en cuenta este llamado de este reino tan glorioso, tan grande, vale la pena dejarlo todo. Por eso dice la Biblia que el reino de los cielos es semejante a un hombre que yendo por un campo encontró un tesoro. ¿Sí? Iba caminando el hombre y ¡pah! Seguro que fue de narices, tropezó en algo. ¿Qué será? Destapó, ¡ay! Caleta ahí, un tesoro, un gran tesoro. ¿Y qué hizo este hombre? Se puso a pensar un momento, ¿qué hago? Si me lo llevo, me encuentra el dueño de este terreno. No, ya sé qué voy a hacer. Fue y vendió todo lo que tenía. Se fue para la casa y ¿qué tengo? Tengo esto, tengo aquello, tengo todo. Creo que la mujer era diciéndole, ¿y usted para dónde me lleva la plancha? No, todo esto hay que vender. Y vendió todo, ¿sí? Y se compró el terreno, ¿sí? Y una vez se compró el terreno, ahora el tesoro es de él. Si nosotros entendiésemos el gran tesoro que es el reino de Dios, estaríamos dispuestos inclusive a darlo todo, si es el caso, y quedar sin nada. Amén. Quiera el Señor, y sé que quiere, que nuestros ojos sean abiertos para que veamos esto, ¿sí? Y podamos asirnos a ese tesoro. Ahora, Pablo les dice, mira, no erren, porque ni los injustos. Y empieza a darnos una lista de los que no van a poder tomar ese reino. Y empieza diciendo, los injustos no lo van a tomar. Por eso tenemos que tener cuidado con lo que hacemos, ¿cierto? Con nuestros negocios. Porque si nuestros negocios reposa la injusticia, pues Pablo nos dice que el reino ni lo miremos, porque no nos lo van a dar, ¿cierto? Sí. Entonces es importante eso, que en todo lo que nosotros hacemos esté plasmada la justicia. Todo. Porque la justicia es necesaria en todo. ¿Y qué es la justicia? La justicia sencillamente es darle a cada uno lo que éste se merece. La Biblia dice, al que gloria, ¿cierto? Al que honra, honra, allá en Romanos. Al que honra, honra. Al que respeto, respeto. Al que tributo, tributo. Uno a veces va como le esconde a la FIBO, a la DIAN, ¿cierto? Pero aún en esas cosas, la Biblia dice que hay que darle a cada uno lo que se merece. ¿Sí? Y dice, ni los injustos, no erréis. Y sigue diciendo, ni los fornicarios. ¿Qué es la fornicación? Bueno, si abrimos el diccionario allá, la fornicación es mantener relaciones sexuales sin casarse, ¿cierto? O fuera del matrimonio. Entonces allí vemos que los fornicarios, dice Pablo, no heredarán el reino. Y ya tenemos entonces aquí dos grupos en la lista, ¿cierto? Los injustos y los fornicarios. Respecto a la fornicación, creo que no hay mucho que hablar porque ya sabemos qué es, ¿cierto? Y la Biblia nos manda a abstenernos de esto, ¿sí? Ni los idólatras. Yo creo que, háganme un favor, hermana Pablo, sé que está más cerquita, apréndame eso que escribí.
Lo que pasa es que tengo la luz del sol aquí de frente y me encandelilla y no puedo ver bien. Entonces, los idólatras. Bueno, de los idólatras podríamos hablar mucha cosa porque esto se extiende mucho en cuanto a lo que es la idolatría. Y bueno, básicamente es tomar lo que es de Dios y darlo a algo o a alguien. Sí, eso es idolatría. O sea, que lo que es de Dios reemplace ese lugar en mi corazón. Y muchas cosas pueden ser un ídolo, ¿cierto? No solamente un muñeco, porque a veces decimos, es que el idólatra es el que se arrodilla ante un muñeco. Sí, hace parte, porque yo no puedo venerar un muñeco como Dios, porque Dios no es un muñeco. Ni es un pedazo de palo, ni de metal, ni de cobre, ni de nada. Dios es espíritu, dice la Biblia. Amén. Y los que le adoran es necesario que en espíritu y verdad le adoren. Pero también podemos hacer de un ídolo de un cantante, de un músico, ¿cierto? De un hijo, de un familiar. Hay quien vive por los ojos de alguien. O es que si mi hijo me muere, yo también me muero con él, métame. Hombre, seguramente dolerá mucho si uno tiene que perder un hijo, ¿cierto? Pero hay que seguir viviendo si es lo que Dios quiere, ¿cierto? Entonces, allí donde uno tiene que tener sus fuerzas en Dios y su vida en Dios, y que todo lo que Dios nos da, aunque es una bendición, no podemos poner nuestra vida y confianza en esas cosas que Dios nos da. Inclusive la Biblia dice que la avaricia es idolatría. La avaricia y es esa ambición de conseguir y conseguir y conseguir y no verse satisfecho nunca. Y bien, el deseo de prosperar es bueno, pero a veces nos dejamos enceguecer por la ambición a la riqueza, al punto que no tenemos tiempo ni para Dios. Y dice la Biblia que eso es idolatría. ¿Sí? Por eso dice la Biblia, buena cosa es la piedad acompañada de contentamiento, ¿cierto? Y Pablo dice, si yo tengo un techito donde yo no me mojo y tengo comida para comer, ropa para vestir, esa sea la base para estar contentos, ¿cierto? Ahora, no dice bien que nos quedemos ahí, pero dice, sea la base para estar contentos, porque hay quien tiene y aún no está contento. ¿Sí? Y no se contenta. No me contento hasta que no complete tantos millones. Tal vez hasta ni pueda completarlos. O sea, que pase lo del rico que dijo, has prosperado mucho, le dijo a su alma. Ya sé que haré, tumbar estos graneros y haré unos más grandes. Y el Señor le dijo, necio, esta noche vendrán por tu alma. ¿Y lo que has provisto de quién será? Porque al parecer como que ni hijos tenía el pobre, ¿cierto? Entonces, mire, la avaricia, dice Pablo, hombre, los ávaros no van a tomar este reino, ¿sí? Perdón, idólatras. Pero la avaricia es idolatría, dice también. Ni los adúlteros. Los adúlteros ya sabemos también que no hay mucho que hablar, aunque también podríamos hablar mucho, ¿cierto? Pero pues es mantener una relación sexual con alguien que no es mi esposa o que no es el esposo. ¿Sí? Una relación extramatrimonial, se llama adulterio. Y Pablo dice, los adúlteros no pueden tomar ese reino. Sigue diciendo, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Aquí hay dos tipos de personas, ¿no? Unos son los afeminados, otros son los que se echan con varones, ¿sí? El afeminado es el que uno le ve el porte de afeminado, ¿cierto? O que llaman a veces travesti, que se viste de mujer, que tiene quiebres de mujer. Pero el que se echa con varones, no, el que se echa con varones uno lo ve y uno lo ve muy hombre. Pero ocultamente tiene su vicio y le busca, tiene su guardado, busca hombres. Sí, eso se ve mucho. Por ejemplo, uno veía a veces en ciertos lugares públicos en la ciudad donde yo estaba que frecuentaban mucho este tipo de personas, y uno ve personas, inclusive de la alta sociedad, en carros que llegan, levantan un muchacho de esos afeminados y se lo llevan. ¿Sí? Ahora, este tipo de asuntos, Pablo dice, no van a tomar el reino, porque esto hace parte de una iniquidad, ¿sí? El ser, bueno, esto es todo un tema del cual también habría mucho que hablar, ¿sí? Pero sintetizando lo que venimos diciendo, Pablo dice, no podrán tomar este reino.
Porque a veces nosotros digamos, el que es afeminado puede ser producto de varias cosas. Esto está dentro del marco de la iniquidad. La iniquidad es un desvío que tiene la naturaleza humana. Es decir, el pecado se expresa en iniquidades y la iniquidad es un desvío. Pero no es la única, porque a veces se forma todo un alboroto de porque, es que el ser humano tiene muchas iniquidades y muchas se expresan. Unas de ellas se adquieren, otras se heredan, porque la iniquidad se puede heredar. Hay quien dice que el ser afeminado no se puede heredar. Sí se puede heredar. Y la experiencia lo ha demostrado. Uno ha visto niños que apenas están aprendiendo a hablar y uno ya les ve inclinaciones femeninas. Sí, y apenas están aprendiendo a caminar o a hablar. Y uno dice, pero ¿por qué el niño? Porque hay un tipo de iniquidad que se hereda. Sí, es porque alguien en su ascendencia portó esa iniquidad, cubierta o descubiertamente, y la transfirió al niño. Entonces, ¿el niño qué? No, mire, es que la iniquidad no solamente es esa, la iniquidad es la mentira, el robo, el engaño, las avaricias, todo esto constituyen iniquidades, cosas a las que en algún momento nos vimos viciados. Pero así como Dios puede liberar un ladrón, un mentiroso, puede liberar un afeminado. Amén, gloria a Dios. El punto es buscar a Dios y buscar su liberación, ¿sí? Porque para Él todas las cosas son posibles. La Biblia dice que Él se entregó para librarnos de toda iniquidad. Amén. Y voy a ir avanzando rápido para terminar porque le subieron al horno. ¿Sí? Entonces, ni los afeminados ni los que se echan con varones, dice la palabra, podrán entonces tomar este reino. Ni los ladrones. Pues bueno, ladrón es el que roba, ¿cierto? Aunque el robo también puede verse de muchas maneras. Porque hay quien roba implícitamente, ¿cierto? O sea, robar no es solo agarrar a alguien con un cuchillo y decir, dame la plata. O es que yo vi por ahí una platica y me la eché al bolsillo porque no me vieron. Robar inclusive va mucho más allá de eso, ¿sí? Uno puede robar de otras maneras. No pagando, por ejemplo, ¿cierto? Y si a uno le confiaron algo, pues lo más justo es devolverlo. Y si uno no tiene, pues hablar y llegar a un acuerdo, ¿cierto? Y que tengan paciencia, pero dar la cara y mirar cómo uno hace para pagar esas cosas. Pero no echarlo al olvido como si no hubiera pasado nada. Porque eso también hace parte de uno quedarse con lo que no es de uno. ¿Sí? Bien, los ladrones, dice Pablo, no van a tomar el reino. Sigue diciendo. Los ávaros. Mire que sí también habla de los ávaros. Ahorita hablamos de los ávaros con la idolatría. Los ávaros que son los que no duermen, sino están pensando cómo hacer dinero cada día, ¿cierto? Y aquí la mente trabaja únicamente y exclusivamente en el hacer dinero. Hombre, pongámosle pausa y disfrutemos lo que Dios nos ha dado, porque a veces por estar pensando en hacer dinero no disfrutamos lo que ya tenemos, ¿cierto? Y Dios nos ha dado bendiciones, pocas o muchas, algunos más que a otros, pero gocémonosla. Y si solamente tenemos para comprarnos un heladito y nos lo vamos a comer a la casa, pues comprémonoslo y vivamos el momento, pausemos, reposemos y después seguimos. Amén. Pero es importante tener ese equilibrio en la vida. Ni los borrachos, oiga, ni los borrachos. Por ahí los que les gusta el vinacho. Sí. La Biblia dice que no os embriaguéis con vino, porque en esto hay que disolución, es decir, desenfreno. Entonces, cuando uno es dado al vino, uno resulta con cualquier problema. ¿Por qué? Porque el vino, el alcohol, el emborracharse me entorpece, afecta mi capacidad de razonar y de tomar decisiones. Entonces puedo resultar metido en cualquier problema. Puedo terminar siendo una marioneta del mismísimo Satanás. ¿Sí? Entonces, por eso el alcohol es malo. La ley de Mar del Plata es que la medida más segura de alcohol es 0. ¿Sabían ustedes? Bueno, me la aprendí esta de mano. Lo cierto es que el alcohol trae muchas desgracias. Y lo que dice la Biblia es que los borrachos no pueden tomar ese reino. Mire qué reino tan glorioso del cual ya hemos hablado, pero si nos gusta emborracharnos, Pablo dice, ni lo miremos, porque los borrachos no califican
para entrar a poseer este reino, ¿sí? Los maldicientes, oiga, los maldicientes, y a veces eso son cosas que hay que ir corrigiendo también, porque a veces por todo se maldice. Y por todo se queja. Y uno oye mucho aquí eso, que el calor, maldiciendo, y uno escucha gente por ahí pasar en la calle, maldiciendo el calor, maldiciendo el sol, y después el frío, y maldicen el frío, y uno dice, ¿qué quiere pues? ¿Cierto? Hombre, el calorcito es rico, pues está acá haciendo calor, y yo aquí siento más que ustedes, porque a ustedes ya le está corriendo vientico, a mí no, y tengo una corbata hasta el cuello, ¿sí? Pero este calorcito es bueno porque nos hace añorar el frío, ¿cierto? Y después cuando llega el frío no dice, ¿y cuándo vendrá el veranito? Entonces, hay que dar gracias en todo, dice la palabra. Amén. Pero hay quien maldice por todo. Y lo que dice Pablo es, si usted tiene el hábito de maldecir por todo, póngale cuidado, porque si no, no califica para el reino. ¿Queremos ir al reino? Sí, Señor, yo quiero estar ahí en primera fila. Bueno, hay que dejar esas cosas, hay que echarlas al olvido, eso de estar maldiciendo. Y ve que, más bien, cambiar el lenguaje. Ni los estafadores. Amén. Estafar, bueno, yo creo que, como dijo Pablo, eso ni se nombra entre nosotros, aunque todo hay en la viña, dijo alguien, sí. Sí, porque una vez ve hermanitos que tienen sus mañas, ¿cierto? Y sus negocios, que uno dice, pero este hermanito como que me quería dar en la cabeza. Bueno, lo cierto es que, mira, a mí una vez casi pierdo un dinero porque un hermano, inclusive era diácono, nos ofreció que él trabajaba en la DIAN y que se estaba rematando una mercancía, nos ofreció unas motos y nos ofreció unas cosas, ¿sí? Y estaban pues muy por debajo del precio normal. Bueno, un hermano le envió un dinero, yo traté de gestionar un dinero, pero no me fue posible, así que no lo hice porque no pude. Lo cierto es que 2 semanas después, o una semana, el hermanito estaba en el hospital que porque se había intentado suicidar. Claro, había robado a más de uno. Era mentira que la DIAN y que todo eso, nada. Él no sé en qué problema estaba metido y necesitaba dinero y se inventó todo eso, ¿sí? Y era hermano, y era un servidor. Entonces mire que uno puede encontrarse con de todo, ¿cierto? Y allí es donde uno tiene que tener precaución. Pero lo que dice la Biblia es que los estafadores ni le hagan ojitos al reino. Y que si queremos y anhelamos ese reino y estamos involucrados en esas cosas, lo mejor es que corrijamos nuestra forma de vivir. Amén. Y todos estos, termina diciendo entonces Pablo, no heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos. Mire que el Señor tiene poder, mire, y esto erais algunos. Entonces mire que ahí entran borrachos, ladrones, ávaros, afeminados. Mire que también Dios cambió a afeminados. Arrepentidos. Claro, arrepentidos y convertidos. Amén. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido justificados en el nombre de Jesús. Amén, amén. Entonces ya terminando la palabra nos manda ¿a qué? A que si en alguna medida estamos involucrados con estas acciones, nos convirtamos al Señor. Nos arrepintamos de todo corazón y abandonemos esto y aferremos fuertemente lo que vale más, que es el reino que el Señor nos ha prometido para estar siempre con Él y esta vida no haya más memoria, sea puesta ya en el olvido y estar por la eternidad con el Señor en este reino tan magnífico y glorioso que la eternidad entera no nos bastará para conocerlo, explorarlo, vivirlo, gozarlo junto al Señor. Amén. Vamos a orar y vamos a dar gracias a Dios para concluir entonces en esta mañana en el nombre del Señor Jesucristo. Vamos a encomendarnos también al Señor esta semana.